terminamos el culto. Mano Miguel. Buenos días, mis hermanos. Quisiera darle la palabra al pastor que quería decir algo. A ver si quiere hablar. Pastor, ¿usted quiere decir algo o quiere decir después? Ok, hermano Miguel, siga usted entonces. Muy bien. Muy buenos días a todos y que Dios me los bendiga y gracias por todas estas celebraciones de fe y expresiones de amor hacia el Señor Jesucristo. Gracias por continuar teniendo estos tipos de reuniones, aún así sea de esta forma, ya que donde quiera que estemos, el Señor agradece nuestra alabanza si viene de nuestro corazón constricto y alegre. Todas las cosas que hemos estudiado hoy día, muchas gracias por toda la preparación que han hecho los maestros de poder dar su enseñanza. Como dije ya varias veces, todos somos alumnos, no hay ninguno aquí que es más grande que otro. El Señor reparte sus dones de acuerdo a lo que Él necesita que se haga. Toda obra que hagamos es para Él y solo para Él, y la gloria es exclusivamente, solamente para Él. Toda alabanza, toda lectura, todo estudio, toda enseñanza, toda oración. Yo solamente quisiera contestar en la escuela dominical de dos respuestas, y una de ellas es cuál es la oración que más me ha enseñado. Fue Juan 17, así que les exhorto a que lean Juan 17. Es la oración que en mi principio del estudio bíblico, de mis principios de camino al Cristo, esa fue la oración que más impactó mi corazón. También darles a entender lo que vamos a estudiar hoy. Sigan orando por mí porque el tema es difícil. El tema es una exhortación. Y les pido que se unjan en el Espíritu Santo, en lo que el Señor quiere decir con su palabra aquí hoy. Lo he titulado Los residuos del pasado. Hasta el miércoles en la noche no sabía de qué predicar. Es después del estudio que tuvimos el miércoles en la noche que entre las conversaciones en la palabra del Señor es donde este tema entró en mi corazón, y pues escribí la razón y todo lo que vamos a estudiar. Y lo llamé los residuos del pasado. Recuerdo, para aquellos que estuvieron el miércoles, se acuerdan que en la parte última del estudio estuvimos observando lo incorrecto que es vivir en el pasado. Pero somos seres humanos, y medité sobre la palabra del Señor y me di cuenta de que generalmente nosotros que siempre traemos residuos del pasado al presente. Y esto es lo que vamos a estudiar, que el Señor nos guíe en su gran palabra. Voy a pedirle a quien quiera que me lea, por favor, la palabra. Está en Segunda de Reyes, okay, del 1 al 13. Okay. Y quien desee leer esta palabra, por favor, lea. Yo lo voy a leer. Dice Segunda de Reyes, capítulo 22, del 1 al 7. Al 13. Al 13. Al 13. Dice la palabra de Dios así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gédida, hija de Adía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo camino de David su padre, sin apartarse de derecha ni izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Satán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra,
que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miquías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todos los que nos fue escrito. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque esta palabra que dejaste escrita en este libro, Señor, nos guía todos los días a saber de que solamente tú estás bajo poder y que solamente es tu ley la que debe reinar sobre este mundo. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Gracias por todos los versículos que fueron leídos, especialmente el de la devoción. Cristo, tú nos pediste, nos dijiste: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo ordeno? Humilla nuestros corazones, Señor. Rompe todas las ataduras que tengamos contra ti, Señor, que nos mantienen dentro de este mundo, Señor, con un pie adentro, un pie afuera. Ayúdanos a cargar esta cruz que nos has dado para llevarla como tú quieres que la llevemos. Ayúdanos a sacrificar parte de nuestra vida para llevar a aquellos que necesitan salir de la muerte a la vida, Señor, como la que nos entregaste a nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad esta mañana. Bendice al pastor, bendice a todas las personas que están aquí y también las que no pudieron atender. Bendice a las personas que están afectadas por esta tempestad, Señor. Ten misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Preámbulo. La historia de Josías y su padre Amón y su abuelo Manases. Okay. Siguiente slide, por favor. David. Sí, está ahí David. ¿Está David? Estoy. Como tiene internet del teléfono, a veces Estamos bien. las frases, las pantallas no se ven claras. Bien, no hay ningún problema. Voy a hablar al respecto de todas maneras. El preámbulo, la historia de Josías. Ya, sí, no te preocupes. Gracias, David. De su padre Amón y de su abuelo Manases. ¿Okay? Dice la palabra de Dios, Josías, hijo de Amón, hijo de Manases. Los dos fueron reyes de Jerusalén. Manases, su abuelo, reinó por 55 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esto lo pueden ver en 2 Crónicas 33:2. Amón, su padre, reina solo por 2 años, pero también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 2 Crónicas 33:22. Manases empezó a los 12 años
a reinar y reinó por 55 años, aplicando una terrible idolatría, poniendo dentro del templo del Señor imágenes, ídolos, consultando a un montón de adivinos, brujos y consultando el zodiaco. Esto lo pueden ver en 2 de Reyes capítulo 21. ¿De dónde aprendió eso Manasés? Pues de sus padres. Salomón fue el que empezó a introducir a dioses ajenos de otras tribus en Jerusalén. A pesar de que Salomón se le dio la sabiduría de Dios. Y nos dejó gran legado. Proverbios, Eclesiastés y las canciones de Salomón. Luego llega su padre de Josías es donde nos vamos a concentrar hoy, y reina por 2 años. Si el padre Manasés era malo, este era más malo. Tan malo era que solamente siguió lo que su padre había instruido y más malo. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, dice la palabra. Y esto lo encuentran en 2 de Reyes 21, 11. La palabra dice ahí. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Pero Amón es asesinado por sus propios siervos, Lo encuentran en 2 de Reyes 21, 23. ¿Qué tan malo tiene que ser el amo para que sus propios siervos crean una conspiración para matarlo? Según el ritual de los reyes de Jerusalén, si mataban al rey tenían que matar a sus hijos también. Ahora les paso, vamos a un lugar como referencia. David, cuando batalló contra Goliat y mató a Goliat, cosa que los israelitas no podían hacer porque era muy grande, él lo hizo simplemente con una onda y con mucha fe de que estás ofendiendo al verdadero Dios, al Dios verdadero. E iré donde ti te derribaré. Y así fue. Cogió las piedras, mató al rey. ¿Quién era rey en ese entonces? ¿Ok? Era Saúl. Y Saúl, siendo rey, desobedeció a Jehová. Pero cuando David se convierte en el guerrero, todo el pueblo empieza a decirle, tú debes ser nuestro rey. Esto crea un celo de Saúl y Saúl lo busca para matarle. ¿Por qué? Porque yo soy el rey, dice Saúl. Él no es el rey, yo soy el rey. Yo fui el ungido, pero David también fue ungido por Samuel. Pero le persigue. Es el pueblo que desea a ese rey. También vemos en la época de que Jesús llega a Jerusalén, que llega a Israel, al área de Israel, ¿cuál es el establecimiento que existe en esos días? El establecimiento es muy simple. El sumo sacerdote y los reyes de Jerusalén eran escogidos por los romanos. Los romanos decidían quién tenía que ser rey, quién tenía que ser sacerdote. ¿Por qué? Para mantener un control político. Jesús llega en ese momento. Jesús está en este momento con nosotros en el mundo. Y se enfrenta ante un grupo religioso que habían tomado la ley y la habían hecho una religiosidad. Volvamos donde Josías.
¿Ven? Josías, cuando entra al reinado, tiene 8 añitos. 8 años. Va a necesitar un montón de ayuda. Pero Josías reinó por 31 años. Desde que tuvo 8 a 31. Y si pueden ver en Crónicas, también pueden ver de que Josías muere en batalla. Lo verán en Segunda de Crónicas, capítulo 35, del 20 al 27. Murió jovencito. Con este preámbulo, por favor, tengan en mente de lo que vamos a hablar. Relaciónenlo con el título. Y mi versículo central de esta tarde será el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Versículo 1 y 2. Siguiente slide, por favor. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaira y de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Empieza Josías a muy temprana edad porque su padre fue asesinado por sus propios siervos. Ya lo hemos leído. Jedida, ese nombre significa amada. Madre de Josías. Por ser de 8 años, Josías dependía mucho ahora de su madre y de sus abuelos. Porque los abuelos por parte de padre y su padre ya no existían. Otro pequeño preámbulo que me olvidé decirles. Manases, a pesar de haber hecho tanta maldad y tanta idolatría y tanta abominación contra Jehová, en los últimos días de su vida se arrepiente. ¿Por qué? Porque fue encarcelado, fue tomado prisionero. Y para muchos, incluyéndome a mí, tenemos que estar en lo peor para poder buscar de Dios. Eso me ocurrió a mí. Pero al estar en el Señor y al encontrar su palabra, me di cuenta de que todo lo que había hecho estuvo mal. Porque a pesar de haber hecho lo malo, Manases contra Jehová, él duerme. Y eso lo van a encontrar también en el libro de Reyes. Duerme. Solamente aquellos escogidos duermen, hermanos. El resto muere. Y el que duerme está sujeto a la resurrección. Pero acá vemos que Josías entra y hace lo recto ante los ojos de Jehová. Josías, descendiente del rey David, generación número 13. Después su hijo, Jocabam, entró en reinado y de ahí viene la deportación a Babilonia. Josías pertenece al linaje de Jesús. Pueden ver en Mateo 1, del 6 al 10. Y ocurre esto antes de la deportación a Babilonia. Cuando Josías hace lo bueno ante los ojos de Jehová, me hizo recordar este pasaje. Obedecer los mandamientos de Dios no son pesados. No lo son. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero sabemos que es bien difícil caminar en el cristianismo en un mundo tan caído. Hablamos de la oración y lo poderosa que es la arma que tenemos. Vayamos a hablarle a nuestros hermanos y hermanas de Cristo, a las personas que no conocen de Cristo, a alentar al que está desalentado, que lleguemos a un avivamiento, hablemos
Y cuando hablemos y nos rechacen y nos tiren la puerta y nos insulten y nos digan todo que somos fanáticos, etcétera, etcétera, oremos por esa persona. Oremos por esa persona que nos rechaza. O rechaza, realmente no está rechazando a nosotros, rechaza del Señor. Siguiente slide, por favor. 3 al 7. A los 18 años el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra y que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Empieza Josías los planes de la restauración del templo. Si leemos las escrituras, vemos que Josías realmente empieza a limpiar toda esa idolatría y toda esa maldad que había ocurrido. Dentro de la conciencia de Josías decía, aquí no está, algo no está bien, tenemos que hacer. Esta era la casa del Señor, se le ha hecho un montón de daño. Vuelvo a recordarles, han pasado 57 años. Una generación después de nuestra ocurre, generalmente en todas las familias. La generación que viene después, ¿okay?, ocurre en un periodo de 10 a 20 años. ¿Okay? Dentro de nuestra siguiente generación ha ocurrido dentro de 10 a 20 años de nuestras vidas. Y luego va a seguir ocurriendo de la misma forma. Así que, teniendo esa matemática más o menos, vayan pensando cuántas generaciones hay en 57 años. El rey clama a su siervo, el escriba Safán, ¿okay?, y le pide, estas son las instrucciones. Safán, obediente, obedece a su rey. Como siervos de Jesús que declaramos obediencia. Como siervos de Jesús nosotros declaramos obediencia. ¿Pero ocurre? ¿Ocurre? Y si no ocurre, ¿por qué no ocurre? Y si ocurre, gran bendición. La palabra dice, y los puso de grupos de a dos y les dio estas instrucciones. No lleváis bolsa, ni capa, ni forja, ni alforja. Porque a donde fuerais, hablad del reino de Dios. Y todas tus necesidades serán complacidas. No tendrás que preocuparte ni de comer, ni de beber, ni de qué vestirte. Todo eso va a venir porque estás haciendo la obra del Señor. Y así fueron los discípulos, los apóstoles. Los hizo de a dos en dos y los esparció. Y hicieron exactamente eso. No estoy diciendo de que debemos hacerlo. A menos que el Señor se nos pida personalmente o nos pida en su palabra de alguna forma, hay una realización de verdad que nos dice, tengo un llamado, tengo que hacer esto. Averígüelo, primero evalúelo, porque también la palabra dice que hay que evaluar los espíritus, y vaya con fe. El Señor va a proveer. Jehová dirá, amén, y amén, y amén. La palabra y las promesas del Señor nunca fallan. Y las expresiones específicas de Josías a Safán son estas. Ven donde el sacerdote Hilcías, recojan las ofrendas de dinero, entreguen el dinero a los obreros, que son los carpinteros, maestros y albañiles.
hay un trabajo que hacer. Hermanos, hermanas, tenemos que reparar la iglesia de Cristo. Está dividida. Cada uno busca lo suyo propio, dice la palabra, y se ha cumplido. Vamos a reparar la iglesia de Cristo. Hay que sacar la idolatría de la iglesia de Cristo. Y entregar las ofrendas a los trabajadores, a los que tienen que hacer ese trabajo. Quien viene a mi mente ahora, hermanos, son esos misioneros que se meten a los lugares más peligrosos que pueden encontrar para poder predicar la palabra del Señor. Fueron llamados para ir a los lugares en que tienen que poner en riesgo su propia vida. Pero obedecen el mandato del rey. Amén. Nuestro rey nos pide, id por todas las naciones. Mateo 28. El obrero honrado se demuestra por sus obras. Por sus obras. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede dar un árbol malo buenos frutos. Si hemos colectado ofrenda, ténenselo a los trabajadores. No nos pidan cuentas. Ellos van a dar cuentas porque saben bien que tienen que dar cuentas. Que eventualmente cada uno de nosotros compadeceremos ante el tribunal de Dios. Cada uno de nosotros. Gracias, Dios Padre, porque nos diste un abogado. Porque culpables somos. Más culpables ahora que nuestra iglesia está muy dividida. Porque hemos permitido idolatría dentro de la iglesia. Dejemos de poner nuestros ojos en los hombres. No hay solución en este mundo, no la tiene. La única solución es la purificación que viene solamente de Cristo. Llevemos la palabra porque hay muchos que van a ser afectados por esto. Esa es nuestra misión. Obedecer al rey, como Safán obedeció. Versículos 8 al 10. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Hermanos, el líder más alto del templo, el sumo sacerdote, hay el libro de la ley, el Torá. Lo que halló fue los primeros 5 libros de la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Pregunto, los otros sacerdotes anteriores a Hilcías, que por 57 años estuvieron ahí, ¿nunca educaron a sus sucesores de la existencia del libro de la ley? No, porque estaban más preocupados por la idolatría abominable, que era contra Baal, que pusieron figuras de Baal y Acera en el templo. Un poquito de referencia. Esa diosa Acera, para poder darle culto, había que tener prostitución y orgías enfrente de ella.
¿Es abominación eso para Jehová? Por supuesto que sí. ¿Es grande la misericordia de Jehová? Más grande que eso. Safán da el reporte al rey Josías. Y básicamente es esto, hermanos. Exactamente como me instruiste, así lo he hecho. Exactamente, mi rey, como tú me instruiste, es exactamente como lo he hecho. Recordemos la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30. El rey les da a cada uno de sus siervos, a uno le da 5, a otro le da 2 y a uno le da 1. Regresa el rey y empieza a dar cuentas. Hiciste lo que te pedí. Y el primero que recibió 5 dijo, Señor, tú me diste 5, he aquí 5 más. El segundo, Señor, tú me diste 2 y aquí he hecho 2 más. He multiplicado lo que me diste. El tercero, me diste 1, pero tuve miedo y lo enterré. Pero acá está lo que me diste. Porque tú eres un rey que cosecha donde no sembró. Y el rey le contesta, siervo malvado, no pudiste poner ese talento aunque sea para que gane intereses. Quítenle el talento, dáselo al que tiene 10. Que algunos, en alguna de las partes del Evangelio dicen, pero Señor, él tiene 10. Así va a ser en el día de que el Señor tengamos que dar cuentas. Esa corona de la canción, de la alabanza que escuchamos. La cruz que nos dio el Señor para poder llevar en este mundo será levantada y una corona será dada dependiendo de cuánto hemos multiplicado nuestros talentos. Cada uno de nosotros fuimos hechos por un motivo. El Señor nos tejió dentro del vientre de nuestra madre y nacimos en este mundo para darle adoración a Él. Elegimos nosotros, pero la razón por que existimos cada uno de nosotros y la razón por que estamos juntos aquí es para darnos cuenta cuál es ese talento. Una vez creo que les hice una comparación. Si una plantita pudiera hablar, si una plantita de este tamaño que sea un arbolito de naranja y tú le digas, cuando tú crezcas en unos años, tú vas a dar muchas naranjas. Si la plantita y tú pudieran comunicarse, la plantita te va a decir, ¿yo? ¿Cómo va a ser posible? Mira cómo soy, mira el tamañito que tengo, no tengo absolutamente ningún tipo de talento para poder dar frutos de lo que tú estás hablando. Pero eso no es verdad. Eventualmente crecerá, eventualmente dará flores, dará frutos y esos frutos van a ser buenos. Por lo tanto, como dice la palabra, el Señor no ha terminado su obra con nosotros. Continuará llevándonos donde tenga que llevarnos, a pesar de lo que esté pasando. Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros los talentos que debemos usar solo para su obra. El Rey de Reyes vendrá a pedir cuentas algún día. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, vendrá a pedir cuentas hoy. ¿Qué hiciste con lo que te di? Safán declara a Josías acerca del libro de la ley y lo lee delante del rey. Señor, no solamente lo que me ordenaste, sino más. No solamente lo que me ordenaste hacer, que he hecho al pie de la letra exactamente lo que tú me has pedido, mi rey, pero hay algo más. Esto ocurrió. Y lo lee delante del rey. Y aquí vamos al siguiente
y el versículo central. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué fue lo que lo llevó a Josías a reaccionar así? Cuando naces en un establecimiento social en que la idolatría y la rebeldía contra Dios pensamos que es normal, porque así fuiste creado. Cuando nacimos dentro de este mundo, la gran mayoría de nosotros, creo decir la verdad en esto, nacimos en una familia de contexto católico que nos enseñaron a hacer específicamente las cosas como los que estaban a cargo lo hacían. Y fuimos criados y llevados a hacer algo que no sabíamos cómo estábamos haciendo. ¿Y por qué lo estábamos haciendo? Simplemente era una tradición, una religiosidad. Como dijo mi hermano Alfredo hace unos minutos, ¿quién te enseñó a orar? Y luego pensamos, a mí me enseñaron a rezar. A mí me enseñaron de que tengo que ir a confesarme ante un hombre. ¡Wow! ¡Qué mal! Esa instrucción fue lo peor. Y que ese hombre me va a decir, yo te absuelvo de tus pecados, bla, 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 y ahora tienes que ir, hincarte de rodillas y hacer 40 Padres Nuestros y 50 Ave Marías y 3, 4 de construcción, y luego agarras a tu casa y te pones un látigo y te tiras látigo ahí. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ese era el establecimiento. Eso fue en donde nacimos. Josías entra en un establecimiento de 55 años de abominación contra Dios. Y el libro escondido. El libro ocultado. Guardadito ahí. Como cuando éramos católicos, que teníamos una Biblia. Sí, tenemos una Biblia en casa, pero sirve muy bueno para aplanar los cheques que me llegan. Porque es pesadísimo. O como alguien que una vez he escuchado, y estas son palabras de alguien que he escuchado que es inmensamente católica, porque no voy a decir si es hombre o mujer, simplemente les voy a decir, ese libro gordo no es para mí leerlo, sino para los sacerdotes leerlo. Le llamó libro gordo. Lo tiene en casa, pero no lo lee. Colecta mucho polvo. Pero no, ese libro gordo le llamó. Un libro gordo. Wow. Hay que orar por esa persona, ¿verdad? Vamos a orar por esa persona. Que el Señor le mueva el corazón. Pensamos que lo normal, lo que es ahí en el establecimiento, es normal. Pero sabed esto, mis hermanos, que lo que es normal para el hombre es abnormal para Dios. Josías, a pesar de hacer las cosas buenas ante los ojos de Dios, se rasga los vestidos. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué fue lo que escuchó de esa ley? Que dijo, oh my God. Se dio cuenta que a pesar de estar haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová, su pueblo no tenía tenían todos los residuos del pasado. Continuaban en la idolatría, continuaban en las cosas normales. Oye, pero si ponerle vela a un santo, eso es muy normal para que te conceda tus deseos. No le pongas vela a los santos, ponle vela a Jesús. Wow. Y si le pones una velita a Jesús, Él te va a conceder tus deseos. ¿Pero qué significa la vela? Suena más como que quieres que lo vele. Y eso no significa que es un velatorio. ¿Y qué es un velatorio? ¿Qué celebras en el velatorio? ¿Celebras vida o celebras muerte? Por si acaso son preguntas que yo hacía y me caían palazos cada vez en la iglesia, en la escuela católica.
¿Quién te enseñó a orar? Decimos en la escuela dominical hoy día. A mí el Señor Jesús me enseñó a orar. En Juan 17 se los dije. Dentro de estos 57 años, los niños que nacieron en esa generación, fue todo lo que aprendieron. Aprendieron a desobedecer a Jehová sin saber que lo estaban desobedeciendo. A hacer idolatría sin saber que estaban haciendo idolatría. Como dice la palabra que leímos ahí, que Amón hizo caer a Judá. Hizo caer a Judá en la idolatría. Si estás a cargo, si el Señor te ha puesto como líder de la iglesia o como líder de algo, o como alguien ahí, tienes que dar tu ejemplo, no basado en tus propias opiniones, sino basado en lo que está aquí. Así sea muy difícil como lo que estoy predicando hoy. Tenemos residuos, hermanos. La razón por que nuestra iglesia está dividida es porque traemos residuos del pasado, de algo que hemos sido instruidos institucionalmente, de algo que existe. Muchos de los cristianos son lo que yo llamo domingueros, que solamente atienden los domingos, que dicen de que si yo doy mi diezmo y voy a la iglesia los domingos es suficiente. Ay, yo no puedo estudiar esto, primero es muy difícil y no tengo tiempo, mi trabajo es más importante. Porque tengo que dar de alimento a mi familia, o quieres que deje de trabajar para atender estas clases. Y esos son puntos difíciles, buenos puntos, pero se ponen a discusión si alguna vez nos paramos y nos comunicamos con otras personas, con otros hermanos, hermano, hermana. Vamos a juntarnos a leer la Biblia. Yo no tengo tiempo para ir a eso. Ok, pues ¿tienes algún tiempito? Te invito a cenar. Ven a cenar a mi casa y cuando vengas a cenar a mi casa podemos estudiar 2 o 3 versículos. Sacrificio. Como estuvimos en la escuela dominical, que pedimos generalmente por nuestras necesidades, que pedimos generalmente por me, myself and I, como dijo la hermana Mirta. El yo y yo. Pero les doy la evidencia en esto. Cada oración que se ha hecho por hermanos y hermanas que no conocen ustedes, ha habido una restauración. Ustedes cuando oraron por mi tía, que ustedes no conocen, que sufrió un derrame cerebral allá en el Perú, mi tía está de regreso en casa y los doctores nos explican la recuperación que ha tenido. Porque ustedes oraron por alguien que no conocen y es una persona que no conoce a Cristo. Ese es el poder de la oración. Pero sí, tenemos que pedir por la restauración espiritual de la iglesia, restauración espiritual de cada uno de nuestros hermanos. El principio de ponerte una máscara allá afuera, lo vuelvo a repetir, no es para que no te contagies tú, es para que tú no contagies a otros. Mi hermano o hermana, ¿amas a tu prójimo? Ponte tu máscara. Hasta que todo esto ya pase, para evitar la propagación de esta maldad. Pero si no quieres ponerte la máscara, es porque tus motivos son otros. Sí es. Y no ves a tu prójimo, como el Señor pide que veamos a nuestro prójimo. Sí es.
Versículos 12 y 13. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abcor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntar a Jehová por mí, y por el pueblo, y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Josías se da cuenta de que el pueblo está en error. A pesar de querer tratar de solucionar los problemas, el pueblo está en error y pide dirección. Si seguimos leyendo más adelante, después del versículo 13, van a ver que van a unas profetisas, van a profetizar, van a buscar a las profetisas y profetas de que le hablen acerca. Dime lo que dice Jehová. Les invito a que sigan leyendo. Que lean el capítulo anterior también para que vean todas las cosas que Manases y Acam hicieron. Y también que lean Crónicas, porque ahí también está, en el libro de Crónicas, tienen que hacer la referencia de los otros. Pero en lo que se dio cuenta, Josías se dio cuenta, generación han sido llevadas a la equivocación. Hemos llevado la iglesia de Jesucristo en algunas partes a una religiosidad. A una religiosidad. Nosotros no pertenecemos a ningún tipo de religión. Nosotros somos cristianos. Somos gente que debemos vivir bajo un estilo de vida. Tenemos que reflejar la luz de Dios, la luz de Cristo. Sed sal, sed luz. Pero él también dijo: yo soy la luz, pero ustedes son la luz. Tenemos que imitar lo que es Jesús. No podemos decir que podemos hacer todo lo que Jesús hizo, porque eso no va a ocurrir. Pero si somos cuerpo de la iglesia, que es la novia de Él, que eventualmente habrá bodas del Cordero, que eventualmente seremos con Él, para estar con Él, porque para donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por eso me voy, para hacer esas moradas, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Despertemos ese amor a Cristo, ese amor que sentimos por Él y queremos estar con Él. Despertemos esa necesidad. La gente tiene necesidad de escuchar de que hay un Salvador. Ustedes saben de que desde la pandemia hay un montón de gente que está indagando acerca de Jesús, pero no encuentran quien les explique. Para terminar, mis hermanos, la parte B, siguiente versículo, 13b. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Regreso. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. La ira de Dios se desata a veces. Él puede parar esta pandemia, amén, pero ha permitido que esta pandemia inunde todo el planeta. A mí, para él, eso es, wow, you're in charge. Tú estás en cargo. Tú eres el verdadero potente para que vaya por todo el mundo. Así es. Llamando a nosotros al arrepentimiento, llamando a la gente al arrepentimiento. Y a nosotros al avivamiento.
Seamos como Josías. Regresemos al libro. Leamos lo que dice Jesús, para que cuando nuestra conciencia se inunde y diga, ay Dios mío, tengo que hacer algo al respecto. O mi familia, o mi gente, o mi pueblo morirá sin ti. Vayamos. Hagamos como Josías. No interesa qué pasó, porque a pesar de lo que pasó, el pueblo continuó sus idolatrías y adoraciones y terminó siendo exiliado. Pero eso tenía que ocurrir. El libro de Hechos habla mucho de los cristianos que se van formando y van aceptando ese gran amor de Jesús. Pero llega la persecución. Y esa persecución, los cristianos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué ocurre esto, Señor? ¿Por qué? Porque si no vamos nosotros mismos, salimos de nuestra conformidad e ir a llevar la palabra de Dios a quien sabemos que de repente nos va a tirar un puertazo en la nariz, el Señor va a decir, o lo haces tú voluntariamente, ve a llevar el evangelio, o traigo persecución y vas a ser obligado a esparcirte. Y eso fue lo que ocurrió. Y sigue ocurriendo. En los lugares en que la Biblia no puede ser ni siquiera mencionada, ¿ok? Hay gran persecución. Pero tenemos que continuar. Llamo a mi iglesia, no solamente a ustedes, sino a todos, a toda la iglesia de Cristo. Llamo a un avivamiento. Avívate. Reacciona como Josías. Que lo único que quería Josías era que nosotros regresemos a Jehová. Que Dios me los bendiga grandemente. Que esté siempre con ustedes y que les dé el fuego de la pasión de amar a Jesús y que nos dé esas ganas de querer ir a dar la palabra. Mientras estamos aquí, un poquito encerrados, hay métodos. Facebook, Twitter, no interesa, tenemos métodos, llevemos la palabra. Empecemos con nuestro prójimo, quien está al costado de nosotros, familiares que sabemos que necesitan de Cristo. Amén, mis hermanos. ¿Tú vas a orar o...? ¿Perdón? Bien, oremos entonces. Okay. Pastor, por favor, ore por nosotros. Deje ponerlo en mute un momento, por favor. Pastor, amigo, hable. Sí. Puede hablar. Diga. Soberano del universo, venimos a ti para darnos en este día que tú nos has dado. Hemos tenido la celebración de vida, hemos cantado a tu nombre para celestial y te damos gracias por ese mensaje que ha predicado nuestro hermanito Miguel Ángel en esta ocasión. Damos gracias por cada hermano que está aquí presente para oír celebración de vida. Y muy importante para el celestial, le damos gracias porque aun cuando estamos en esta pandemia tan desastrosa,